La alegría de entrar en su casa como cada noche y compartir esta hora con uno de mis mejores amigos. Una de esas personas que no hace falta ni siquiera que yo esté aquí. Habla tanto, con tanta propiedad, con tanta sabiduría, que me quedo porque soy amigo de él. La verdad es esa. Hemos hecho programas de radio en cantidades industriales en la década del 80 y muchas otras cosas después juntos. Salvador de Lutri es mi invitado. ¿Qué tal, Salvador? Bien, bien, muy bien. Siempre te excedes en la presentación. No es así, no es así. Pero un gusto poder estar con vos esta noche. Salvador, la gente quizá no te conoce. Vos sabés que estamos en DirecTV ahora. Ajá. Y hay muchísima gente, audiencia nueva que se va sumando. Pero quizás le tenemos que contar un poquito la historia nuestra, Bueno. radiofónica, obviamente. Sí, por supuesto. Las otras no. Sí. Bueno, hicimos radio en Radio Transmundial durante mucho tiempo. Hicimos un programa en Radio Mitre, comenzó allí, que duró 8 años, que se llamaba Tiempo de Creer y que fue, vamos a hablar inmodestamente, ya a esta edad uno puede decir, fue revolucionario dentro de los programas religiosos en Argentina, porque rompió con el molde del programa donde se lleva todo escrito y se lee y se lleva el púlpito un poco a la radio. Nosotros hicimos algo totalmente diferente, con mucha resistencia de muchos los 3 primeros meses. Después de los 3 primeros meses, los mismos que se resistían pedían si podían venir, ¿no? Sí. Siempre pasa así con las cosas nuevas. Pero era un programa donde comenzábamos, por ejemplo, leyendo los diarios y comentando las noticias que traía el domingo. Me acuerdo que elegíamos el chiste del domingo, cuál era el mejor chiste, y después tuvimos una cantidad de invitados. De todos los programas que hicimos, Radio Mitre, domingo a la mañana, sí. Hoy sí es número 1 lejos la Radio sí. Mitre, en aquella época no era tan lejos. Pero estaba Neustadt durante toda la semana, sí, que era, sí, era audiencia obligatoria, sí. Y los domingos veníamos nosotros. Hicimos muchos programas, después cuando Clarín compró Mitre nos fuimos a Del Plata. ¿Qué programa te acordás? Yo en lo que escribí, que te lo mandé, recuerdo uno en particular. En tu sí. caso, ¿cuál es el que...? No, yo me acuerdo, por ejemplo, de algunos programas que traje, de los de Tiempo de Creer, ¿no es cierto? Sí. Me acuerdo, por ejemplo, el programa del Trío Mar del Plata. Ese fue un programa que... Por ese programa figuró en las ternas el premio Santa Clara de Asís. Y el programa lo titulamos, y por eso sé, Cantándole a Dios, ¿no? Así que yo me acuerdo de ese programa. Me acuerdo del día que vino Pancho Martel y con la guitarra tocaba y cantaba, ¿no? Allí. Así que, no, me acuerdo de muchos programas de esos. Un programa Ada Lum, por ejemplo, que ella no me conocía. Y yo me puse a hablar con ella y me puse en la postura del incrédulo total. Sí. Y ella se defendía antes de empezar el programa. Y después le dije, yo soy uno de los conductores. ¿Sabés cuándo me acuerdo? Volvimos de una conferencia en el año 82. Volvimos el sábado, viajamos, llegamos el domingo a la mañana y en los diarios estaba el anuncio de la derrota de la Guerra de las Malvinas. Ah, sí, ese programa fue terrible, sí. Y fue un programa muy duro de hacer, en vivo, y mezclado con que a la tarde jugaba el primer partido Argentina contra Bélgica como partido inaugural de la Copa del 82. Yo me acuerdo la reflexión final que hice del programa ese, me la acuerdo como si fuera ahora, no sé si vos te acordás. Sí, señor, sí. Los 11 que salieron a la cancha. Sí. Pero al final de todo, dije, había un jingle que se pasaba durante las Malvinas que decía Argentina a ganar, argentinos a ganar. Y yo mencioné eso y dije, bueno, ahora hay que ir a ganar con el trabajo, con la paz, con la educación, con esto, con lo otro, y me descargué todo lo que había tenido guardado durante 2 meses. Bueno, aquí estoy con mi amigo, no vamos a seguir hablando de historia. Después tengo que terminar. De radio, después hicimos 10 meses en Radio Splendid a la noche. Nunca habíamos hecho eso, de 11 a 5 de la mañana. No aguantábamos hasta de las 2, 2 y media nos íbamos, bueno, nos dábamos más. Sí. Pero fue más de 10 meses eso. No, 10 meses. Y después en Belgrano 2 años. Ah, 2 años, sí. El mismo programa, sí. Hicimos 2 lados diferentes.
Y Sí. para mí era difícil llegar desde Liniers al centro de la ciudad, Salvador, desde San Miguel. 30 kilómetros tenía que hacer todos los días. Toda la- Todas. Bueno, aquí estamos. Este es mi amigo. Los teléfonos son el 4568-6667. Vos sabés que hay gente que llama y me dice, ay, yo lo escuchaba por radio, ahora lo conozco. Sí, se De oídas te desilusionó. había oído y ahora mis ojos te ven. Dicen, bueno. Y ese es el teléfono donde hay alguien que le atiende. Y el otro teléfono es el celular donde usted no llama, manda mensaje de texto o WhatsApp. El 11-6041-3585. La verdad es que siempre estamos haciendo programas tratando de sacarle la fecha, el lugar, porque sabemos que este programa va a ser visto en otras oportunidades, posiblemente en el verano, pero estamos viviendo una fecha, estamos en un día muy, pero muy especial, y vamos a hablar de una cuestión que hoy es de total actualidad. Si esto se ve en el verano, lo sentimos mucho, Sí. va a ser algo que no va a tener mucha relevancia, porque vamos a hablar de lo que va a suceder mañana en Estados Unidos, y es la elección a presidente, en donde hay dos grandes candidatos y dos únicos candidatos, Trump y Hillary Clinton. Y Salvador, que es un investigador, un estudioso, un pensador, y que ha venido en este último tiempo de un viaje en Estados Unidos, nos va a ayudar. ¿Qué pasa mañana, Salvador? Bueno, si alguien supiera eso, no estaríamos nosotros hablando. Yo vine hace 15 días, así que pude pulsar la campaña desde adentro, digamos, en el movimiento. Vos sabés cómo es Estados Unidos, porque las campañas en Estados Unidos y las votaciones no tienen nada que ver con lo que pasa aquí en Argentina. Aquí se para el país, la gente, las escuelas, eso no es así. Y yo estuve cuando... No, se por ejemplo, votó- mañana es un día de trabajo. Es un día de trabajo. Yo estuve, por ejemplo, cuando eligieron a Bush, el último periodo de Bush, y estuve también cuando eligieron a Obama. Me acuerdo cuando eligieron a Bush, el día de las elecciones, al final de la tarde, le dije a Celia, vamos a Times Square porque ahí debe estar toda la gente. No había nadie. Entonces pregunto, bueno, ¿dónde están? Dice, vaya al Rockefeller Center. Entonces me fui ahí y había, qué sé yo, los camiones de la televisión y todo eso, y unas 30 personas. Es decir, lo que me asombró es la indiferencia frente a estos cambios, que para ellos era un poco rutinario. Cambiamos para un lado, para el otro, pero el barco va para allá. Lo que noto esta vez es que ya no es tan así, porque la gente se da cuenta que ahora estamos frente a una situación totalmente diferente, donde se ha desatado increíblemente un grado de agresividad en los candidatos que no se había visto antes, porque agresividad personal, insulto, ¿no? Es decir, no es característica de los Estados Unidos una cosa así. Y por otro lado también esa gran polarización que ha dejado a muchos muy desorientados. Por ejemplo, en general, los cristianos tradicionales conservadores votan a los republicanos. Pero cuando empiezan a salir todos los trapitos al sol de Trump, bueno, ahí empieza la gente a decir, pero nosotros vamos a votar a esto, pero el otro no lo podemos votar tampoco. ¿Por qué? Porque son todas las leyes de apertura, ¿no? De flexibilización moral que traen los demócratas. Entonces están en un tira y afloja muy, pero muy difícil de dónde vamos a poner nuestro voto, porque los dos son, me lo dijeron ellos, los dos son malos candidatos. Son malos candidatos. Tenemos que elegir entre el menor de los males. Y eso para ellos es tremendo, algo que acá sucede en todas las elecciones. Yo siempre elijo entre los dos males, ¿no es cierto? Nunca. Pero allá es excepcional el asunto, ¿no? Están eligiendo entre dos males. Entonces, ¿qué pasa? Que he conversado con los extremistas de Trump. Entonces ellos dicen, bueno, pero acá se necesita una moralización, se necesita trabajo, el centro de los Estados Unidos, con toda la informatización y con toda la apertura a otros mercados, hay mucha desocupación, que era algo que no había en el pasado. Lógicamente, es preferible para las fábricas fabricar en Rusia o en China. en China o en la India, mandar sus, y no en los Estados Unidos.
Y por otro lado, se nota de que hay mucha gente que quiere que Estados Unidos tome una actitud mucho más severa con el terrorismo internacional. Entonces, en este momento Obama resulta flojo frente a eso. Entonces no lo quieren. Pero por el otro lado es peligroso porque Trump ha dicho una cantidad de cosas que tienen desorientada a la gente. Muchos de los discursos, esto es una opinión mía, yo escuchándolo, muchos de los discursos me hicieron acordar a ciertos discursos de Hitler, ¿no es cierto? Es decir, movilizar a la gente en un exacerbado patriotismo, ¿no? De que nosotros somos la potencia que tiene que manejar el mundo y por lo tanto tenemos que trabajar enérgicamente para eso y hay que sacar a los musulmanes, hay que sacar a los hispanos, hay que, bueno, poner un orden que es imposible que se ponga en Estados Unidos. Lógicamente que la gente se desorienta porque dice, bueno, pero si votamos a Hillary Clinton, y estos son los más pensantes, los que piensan así, ella va a tener posiblemente en su mandato la oportunidad de tener que colocar 3 jueces en la corte. Y entonces Estados Unidos va a tener una corte que si la colocan los demócratas va a ser una corte muy flexible. Entonces no quieren eso. Pero por otro lado Trump dice, pero con este hombre, ¿qué va a hacer con los hispanos, con los ilegales, con los mexicanos? Porque se peleó con todo el mundo. Sí, con los islámicos. Con los islámicos, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces son cosas bastante difíciles para ellos de digerir. Y lógicamente que aparecen las encuestas. Yo venía escuchando, cuando venía para acá, venía escuchando la radio y entonces estaban diciendo, bueno, en este momento un 4% más Hillary. Pero cuidado, que en el Brexit las encuestas decían que ganaba el sí y ganó el no. En Colombia las encuestas decían que iba a ganar el sí y ganó el no. Entonces tranquilamente mañana podemos tener una gran sorpresa también. Y en eso concuerdo con uno de los encuestadores que hablaba hoy, que decía, 4 puntos de diferencia pueden ser 5 puntos para abajo también, ¿no? Entonces, no estamos, esta noche estamos en la incertidumbre que seguramente mañana vamos a enterarnos quién mandó, y acá esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estados Unidos tiene un régimen distinto al nuestro, no es elección directa, se elige un colegio electoral, como era antiguamente en la Argentina, ¿no? Se elegía un colegio electoral. El colegio electoral responde. A veces numéricamente alguien puede ganar en los Estados Unidos y tener un colegio electoral adverso, porque los representantes que puede mandar son menos que los que tienen, es decir, en cada estado el que gana pone todos adentro, no es proporcional. Entonces algunos confían en eso y otros están pensando si no pasará que cuando el colegio se reúna, digan muchos republicanos, vamos a negociar con los demócratas para que Trump no llegue, porque muchos republicanos no quieren que Trump llegue, ¿no? Así que el asunto viene bastante bravo. Lo más inteligente que escuché, perdón, sí. Sí. Para darte la razón en lo que dijiste al principio, que habló todo. Lo más inteligente que escuché fue de un pastor que tiene años en Estados Unidos y que es muy capaz. Él me dijo, yo voy a dejar en blanco la parte presidente. Voy a votar por todo lo demás, pero no por presidente. Y él dice, si muchos hicieran eso, le demostraríamos a los 2 partidos mayoritarios que no estamos de acuerdo con los candidatos que tienen, ¿no? Dice, sería una forma de decir, cuidado porque están yendo por el mal camino. La gran pregunta que se puede estar haciendo la audiencia, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Le quiero decir, muchísimo. El mundo hoy es muy diferente al mundo de la posguerra. En la posguerra se empezó a establecer este régimen internacional de las 2 grandes potencias. Vivimos, los que tenemos alguna edad, lo que se llamó la Guerra Fría. Estabas de un lado o del otro. Sí. Eso a final de la década del 80, precisamente en el 89, se terminó con la caída del muro de Berlín, la barrera que separaba a las 2 Alemanias, y el mundo quedó con un país potencia que lidera y que si estornuda
se resfría buena parte del mundo. Así que no es una cosa que no nos compete. Esto significa qué tipo de paz o de cómo se va a conseguir la paz en el futuro. ¿Vamos a seguir con una paz negociada, consensuada, o una paz por decreto, violenta, utilizando el hecho de ser la primera potencia del mundo? Esto significa, vamos a vivir un clima de igualdad y de respeto entre todos los países, o se va a generar en el mundo grietas, algo de eso de las grietas sabemos nosotros los argentinos, grietas en todas partes que van a hacer que el mundo sea cada vez más conflictivo. Y afecta particularmente a la Argentina, porque si Trump sigue con la política que él marcó, se van a cerrar los mercados, ¿no? Se van a cerrar mucho más los mercados y Argentina necesita vender. Y entonces le va a costar mucho más a Argentina colocar sus productos si Trump lleva a cabo la política que dijo que va a llevar, ¿no es cierto? Por otro lado, esa unión que él quiere hacer con Rusia en este momento, o con Putin específicamente, contra el Islam, es una política, es el pacto con el sepulcro también, ¿no es cierto? Es decir, es una política. Entonces el mundo está viviendo un momento pero muy difícil, muy difícil. Déjame que lea algunos mensajes. Con mi hermano Néstor escuchábamos sus programas de la madrugada en el campo. Éramos adolescentes y fueron de mucha inspiración. Mónica de Margarita, Santa Fe, mira vos. Roberto Bo de Mar de Ajó, los escuchaban compartiendo la noche. Puede ser, pero no recuerdo la emisora. Era Splendid en el 85-86, Belgrano en el 87 y en el 88. Los escuchaba a los dos en las madrugadas cuando era recién cristiano y aprendía tanto. Gracias por mantenerse en la palabra a través de los años. Yo estudiaba en el seminario y cuando todos se iban a dormir, yo hasta la madrugada sacrificaba mi sueño. Valía la pena, Alfredo de Olivos, pero mirá vos, ¿no? No hice a dormir. Yo creo que podría sacrificar todo, menos el suelo. A ver, tengo que leer uno en letra chica. Los estamos viendo con mi esposa todas las noches, dejamos la programación de Canal Luz. ¿Cómo la dejan? La ponen, supongo. Muy bueno el programa, desde Moreno, Joel y Mabel. Es un placer verlo. Recuerdo escucharlos en Radio Belgrano, Luis y Estés de Varadero. ¿Te das cuenta? De todos lados, sí. Tendríamos que ir como hacía Héctor Bates, Salvador. Una gira, haciendo, como hizo Al Pacino, una remake. Desde Arroyito, Córdoba, los saludamos Francisco y Susana. Ahora, estos comentarios que hicimos hasta ahora los hace cualquier comentarista. Pero ahora acá se le agrega un condimento, un poquito áspero, difícil, urticante, yo diría, más que áspero. Y es que se ha mezclado la fe, se ha mezclado el cristianismo, se ha mezclado a la iglesia, se han mezclado principios bíblicos en esta elección. Y es eso el comentario que podemos hacer que nos diferencia de un comentario que puede hacer Longobardi o Fantino, ¿no? Lo primero que habría que decir es que esto comienza con una frase de Bush. Cuando Bush dijo, después que cayeron las Torres Gemelas, esta es una lucha entre el bien y el mal. Si él hubiera dicho, esta es una guerra contra el terrorismo internacional, no hubiera pasado nada. Pero si yo califico entre bien y mal... El otro es el mal y yo soy el bueno. Bien. Y entonces ya entramos dentro de la esfera espiritual, ¿no es cierto? Entonces ya ahí el mundo dejó de ser el mundo árabe y el mundo occidental para transformarse en el occidental cristiano contra el Islam. Ahora hablamos de Islam, no hablamos ya de mundo árabe, hablamos del Islam, lo que quiere decir que ya los calificamos por su religión. El problema es que a veces no nos damos cuenta cuál es la espiritualidad de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de espiritualidad? Esto lo estudió muy bien Harold Bloom en un libro que se acaba de reeditar del Fondo de Cultura Económica sobre la espiritualidad en los Estados Unidos. Y él dice, Estados Unidos ya no es un país protestante ni cristiano, es post-protestante, ¿no? Él no habla de post-cristiano, ¿no? Pero él habla de post-protestante.
Él dice que está pasando en los Estados Unidos lo mismo que pasó en el Imperio Romano, que la religión se transformó en una religión cívica, ¿no? Es decir, eso yo se lo escuché decir a Jimmy Swaggart allí en el pasado, Estados Unidos es el Israel del mundo y está destinado a salvar al mundo. Esto ya ahí empieza a ser peligroso. Pero lo más peligroso de todo es que detrás de todo esto hay una corriente que hay en Estados Unidos, una corriente de pensamiento que se distancia mucho de la Biblia, pero que ellos sostienen que es una corriente cristiana, según la cual Jesucristo va a venir al mundo, es decir, va a ser la segunda venida de Cristo, en el momento en que los cristianos conquisten el mundo. Tienen que preparar todo eso y cuando esté todo preparado, Cristo viene. Esa corriente es una corriente que el título que se le da es corriente dominionista. ¿Dominionista por qué? Porque hay que tomar el dominio del mundo, ¿no? Ese dominio del mundo que se quiere tomar implica que la Iglesia en todas partes tiene que ir tendiendo a una verticalidad. Y esto explica muchas de las cosas que suenan por ahí, ¿no es cierto? Tenemos que ir a una verticalidad. En esa verticalidad no podemos tener pastores todos en el llano. Necesitamos tener a alguien que esté por encima y alguien que esté por encima, porque ahora políticamente tenemos que conquistar el mundo, ¿no? Entonces, esa visión escatológica es lo que a mí sí me preocupa muchísimo, porque se escucha. El Tea Party y todo esto están pensando en esa forma. Es decir, ya no es que el mundo entra en una crisis final y viene Jesucristo para establecer el reino, ¿no? Sino que es nosotros vamos a establecer un dominio tal y vamos a preparar el trono para que Jesucristo venga. Esta es una inversión de toda la escatología. Y esta inversión de la escatología es peligrosa, porque entonces el cristianismo pasa a ser, la religión cristiana es una religión cívica. ¿No? El cristianismo no, el cristianismo es otra cosa, pero la religión cristiana pasa a ser una religión cívica. Es decir, no se diferencia entre el poder político y el poder religioso. Y esto es lo que se teme que pase en los próximos años, que esto tome alas muy fuertes, ¿no? Quizás le tengo que ir aclarando alguna cosa. No es que no sea claro, Salvador. Sí. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de la ciencia que estudia lo que va a suceder en el futuro. Y hay dos miradas, y Salvador habló de las dos. Lo voy a tratar de ampliar. Sintetizar mejor. Una es la que dice, el mundo va a ir cada vez mejor. Sí, la cristificación. Claro. Vamos a conquistar, palabra que se utiliza mucho. Claro. Y vamos a cambiar la sociedad. Y cuando todo esté bien, el Señor viene, ya hasta el trono le tenemos preparado. Sí. Hay otra mirada, y es, el mundo cada vez va de mal en peor. Y la única posibilidad de salvación de toda la humanidad va a ser la irrupción de Jesucristo, que viene a parar la posibilidad de una aniquilación masiva. Ahora, hay teólogos de los dos lados. Sí. Ahora, la diferencia que hay con esto es esta. Los teólogos que piensan que la Iglesia va a hacer que el mundo vaya de lo peor a lo mejor, lo que intentan es que la fe cristiana se difunda en tal forma que vaya cambiando a las personas y vaya cambiando la sociedad. Quiere decir que es una operatividad espiritual que se hace, ¿no es cierto? Es decir, vamos a predicar y el Evangelio va a llegar a todas las naciones y van a crecer los cristianos y entonces el mundo va a ser diferente. Mientras que en este caso ya no se habla de una predicación del Evangelio, sino, por eso le dicen dominionismo, sino vamos a tomar el dominio. Es decir, vamos a tomar el dominio político, ¿no? Es decir, el enfoque, a pesar de que la finalidad sería la misma, el enfoque es totalmente distinto, porque no son las metodologías espirituales las que se manejan acá, sino las metodologías políticas. Claro, y por eso lo que dijiste antes, la similitud con lo que sucedió en el Imperio Romano. Claro. El Imperio Romano tuvo un problema en la última parte de su historia, que era que al globalizar el Mediterráneo, entró en contacto con un montón de religiones.
y de matices religiosos. Y entonces empezaron a dudar de sus propios dioses, porque no puede ser que nuestros dioses sean cuando los otros tienen otros dioses. Entonces empezaron a armar el panteón, famoso panteón que todavía queda, el segundo panteón todavía queda allí en Roma, donde llevaban a todos los dioses. Llevaban a todos los dioses y lo colocaban, era como un supermercado de dioses, para mostrar que todo tenía cabida dentro del imperio. Pero indudablemente la angustia empezó a tocar a muchísimos niveles de la sociedad. Los hombres empezaron a entrar en un descreimiento muy fuerte. Empezaron a buscar en Oriente algunas doctrinas que pudieran cambiarlo. Y en ese momento es cuando idean la deificación del emperador, el Augusto. ¿No es cierto? Es el título Augusto. Nosotros lo damos a veces como nombre, pero es el título, ¿no? Augusto, ¿qué es? Es el Dios encarnado que gobierna. Y por eso llenaron Europa y bueno, todo el Mediterráneo de estatuas gigantescas de Augusto, ¿no? De los Césares, porque los Césares eran la forma de mantener un nido en esa religión augusta. Estaban las augustales, los sacerdotes y todo, porque la religión era una religión cívica. Bueno, eso es lo que dice Blum que está pasando en los Estados Unidos, que tiende a una religión cívica. Entonces, ese es el peligro que yo veo ahora en el futuro. Por otro lado, que Bush pueda hacer todo lo que dijo, Trump pueda hacer todo lo que dijo, es un asunto bastante relativo. En primer lugar, porque hay un Congreso, y el Congreso tiene mucho peso en los Estados Unidos. Hay una Corte Suprema que también tiene peso. Él atropella estas dos cosas, las atropella, porque él dijo que va a meter a Hillary Clinton presa. Él no puede meter a nadie preso aún siendo presidente de los Estados Unidos, porque eso es un asunto de la justicia, no del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Eso ya sonó muy mal allá, ¿no? Porque sonó como un gobierno, como piensan es un gobierno autoritario. Quiere decir que eso ya fue un punto en contra. Y la otra, no voy a aceptar los resultados de las urnas, si son contrarios. Durísimo eso. Entonces, durísimo. Entonces, eso resonó muy mal en los Estados Unidos, porque en general todos los candidatos han peleado, pero en el momento de la votación el pueblo es soberano. Y para él el asunto no es así. Me alegra verlos. Dice que asistía a tu congregación, Salvador, en San Miguel. Se llama Sebastián Elcano. Está viviendo en Córdoba ahora. Ah, Sebastián Elcano. Mira vos. Elba dice... Tiene el mismo nombre del que terminó la circunvalación, ¿no es cierto? Porque Magallanes fue el que llegó hasta Tierra del Fuego y Sebastián Elcano la terminó. Tiene el mismo nombre. ¿Será él? No, seguro que no es. ¿No? Elba de Rosario dice que siempre tenemos buenos invitados, yo lo intentamos. Miramos el programa todas las noches desde Dolores, la familia Cuello. Un placer escuchar a Salvador después de tantos años, siempre con mucha lucidez. Jorge, del trío Mar del Plata. Mira, vos lo mencionaba usted. Ahora que estamos en DirecTV nos ve mucha gente amiga. A ver, déjame. Algunos mensajes me vienen con la letra grande y otros no. José Juárez de Cañada de Gómez, el invitado de hoy es una gran bendición. Lo escucho todas las semanas por la radio. ¿Cómo? ¿Tenés un programa de radio? Sí. No me había dicho, Salvador. ¿Cómo no sé? El mover apostólico, dice Santiago Merlo, actual habla mucho de gobernar y confunde el reino de Dios con la política cívica. Un comentario muy interesante de Santiago. A ver, una breve... Lo traje, se viene de San Miguel, le doy 2 minutos de aire para que haga publicidad de su producto. No, estamos produciendo con Radio Transmundial un programa que se llama Tierra Firme, y ese programa Tierra Firme, en este momento tenemos 800 programas hechos ya. Está saliendo por 600 emisoras y se puede también... Bajar de internet. Bajar de internet, sí. Es un programa por semana. No, por día. No, es por semana. Después hay algunas radios que juntan todo y lo pasan todos los días. Ah, la nuestra lo pasa todos los días. Sí, son las radios pecadoras. Bueno, yo lo hago famoso y me dice que soy pecador. Hola, muy bueno el programa, Marcelo y Eliana de San José del Rincón, Santa Fe. Bueno, ahora vamos a hacer una proyección, futurología, pensando en la iglesia cristiana, también en la Argentina, ¿no? Sí. Si gana Hillary, y tiene muchas chances de ganar,
la iglesia cristiana queda en una posición en Estados Unidos muy difícil porque Claro, se ha opuesto tenazmente, Tenazmente, sí. ¿no? La ha denostado. Sí. Aunque ella se confiesa que es protestante, miembro de una iglesia metodista, ¿no? Aunque Philip Yancey de Christianity Today sacó una declaración diciendo que no podían votar a Trump, a Trump, sí. Sí. ¿No? No, Que igual, sí, hay muchos que no, de esos, muchos que no. A Yo- John MacArthur salió una declaración diciendo es impensable poder votar a una persona que Sí. representa todos los antivalores. Sí. Bueno, hay El mucho abuso de eso. las mujeres. Sí. Hay ni hablar. muchísima gente que piensa así. Sí. Muchos pastores. El problema tal vez que haya es el voto vergonzante. Como en todos los lugares hay gente que va a votarlo pero no dice que va a votarlo. Por eso se piensa que las encuestas pueden engañar. Sí. Porque hay gente que cuando está allí, viste, pone atrás. Uno de mis mejores amigos estuvo hace un mes en mi casa de Estados Unidos. Lo miramos entre todos y ¿a quién vas a votar? Dice, yo voy a entrar a la sala, como es, al cuarto oscuro, Sí, no sí. está la cosa así, voy a tapar la nariz y le voy a votar a Trump. Y bueno, votalo sin taparte la nariz. Sí. Si no lo querés hacer, no lo hagas. Hay una cosa en Estados Unidos interesante y es que no es obligatorio ir a votar. Claro. Pero hasta hace un rato ya había votado un tercio del padrón por email. Un Sí, tercio. sí. Ayer O a la sea que se noche espera era un récord total, ¿eh? El 31% llevaban ayer a la noche. Mira vos. Quiere decir que hoy ya deben haber pasado del 33%, Sí, que sí. sería el tercio. ¿no Sí, es sí, es cierto? posible. Sí. Yo lo posiblemente. último que escuché hablaban de un tercio. Es muy interesante esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se reacomoda la iglesia? La iglesia frente a un gobierno que dice ser cristiano, pero que no actúa como Sí, un cristiano. gobierno cristiano. ¿Qué hace la iglesia? El problema de la iglesia, viéndolo a través de la historia, tal vez podríamos hacer o traer a colación la Odisea de Homero. En la Odisea, Odiseo termina la guerra de Troya y entonces tiene que volver a su isla Ítaca, donde lo está esperando su esposa y su hijo, Telémaco. Pero tarda 11 años en hacer el camino. ¿Por qué? Porque va parando en diferentes islas. Y en cada una de las islas aparece un problema diferente que tiene que enfrentarlo. Entonces, en una isla aparecen los lotófagos. Comen loto únicamente. Todos los marineros se hacen lotófagos. Y entonces tiene que convencerlo de que vuelvan a subir a la nave porque hay que seguir viaje. Y en otro lado los agarra Polifemo, ¿cómo es? El ogro, y bueno, y así. Pero él tiene un rumbo, y el rumbo es que vamos a llegar a Ítaca porque allí está mi esposa, ¿no es cierto? Es decir, los escenarios cambian, pero el objetivo sigue siendo el mismo. A mí no me preocupa que el escenario cambie, porque cambia. Vamos a suponer, llegamos a estas flexibilizaciones morales. Y bueno, mucha más flexibilización moral había en el Imperio Romano. Y sin embargo, la Iglesia se levantó contra eso, habló y logró meter el mensaje en medio de eso. Quiero decir que la Iglesia ha pasado por muchas experiencias totalmente diferentes. Entonces no hay que temerle a esto, pase lo que pase. Los cristianos tenemos una línea y sabemos para dónde vamos y tenemos un libro que nos lleva hacia ese lugar que es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Ahora, lo que pasa es que tenemos que cambiar la metodología y ahí es donde viene el problema, que nosotros estamos muy cómodos en nuestras iglesias aburguesadas, ¿no es cierto? Porque hasta hace unos años atrás las leyes del país apoyaban la moral cristiana. Entonces no teníamos necesidad. Entonces, ¿de qué se hablaba? Cuando se hablaba de ética se hablaba del cigarrillo, se hablaba del baile, se hablaba del cine, se hablaba de la borrachera. Nadie hablaba de homosexualidad, ni de travestismo, ni de todo esto, ni matrimonio igualitario. Nos cambiaron el panorama, es decir, cambiamos de isla, tenemos otra. Ahora lo que nos está costando es tomar la energía necesaria como para que devolverle a la iglesia algo que fue perdiendo, que es el sentido épico, el sentido de que esto es una epopeya, ¿no? Y como es una epopeya, es una lucha de todo un ejército que tiene que estar unido. Digamos que llegamos a la isla de los lotófagos y estábamos tan tranquilos porque acá comemos y no pasa nada.
Cuando nos empezaron a cambiar las leyes, entonces nos levantamos para decir, no se pueden cambiar las leyes, no, las leyes se van a seguir cambiando. Y pase lo que pase, la flexibilización moral es algo que va a ir avanzando en el mundo, aunque a nosotros no nos guste, pero va a seguir esto. No es algo, yo voy a tener un congreso sobre esto en el año que viene, en el exterior, ¿no? Y uno de los temas que yo digo, la Iglesia lo que tiene que hacer es adelantarse al problema. No nos adelantamos al problema. Entonces lo que tenemos que pensar es que ya el aborto lo tenemos en muchos lados, ya el matrimonio igualitario o la homosexualidad tenemos en otro lado. Hay que pensar cuál es el problema que va a venir ahora. ¿Para qué? Para prepararnos antes y para actuar antes. ¿Por qué? Porque le faltó a la Iglesia velocidad, llegó siempre tarde, después que el asunto estaba, entonces empezó a opinar. El asunto es que tenemos que empezar a opinar antes. El próximo paso que vamos a encontrar es la eutanasia. Esto está cantado, lo próximo que se viene es la eutanasia, ya está viniendo. Bueno, ahora nos tenemos que preparar para esto. Tenemos que empezar a hablar de todos los problemas de la biogenética, ¿no? La bioética hay que volver a reflotarla o crearla y hay que empezar a contestar todo esto. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la fecundación in vitro? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con el alquiler de vientres? ¿Cuál es la postura que tenemos frente a todas estas cosas? No son temas fáciles, no son temas fáciles. La fecundación in vitro, por ejemplo. Que una mujer quiera tener un hijo, es loable. Es loable y la medicina le pone al alcance ciertas cosas como para superar problemas del pasado. Y la medicina también es de Dios, que nos permitió entrar en la ciencia. Sí, pero fecunda ahora, claro, 4 óvulos, usa 1. Y tira 3. ¿Cómo tira 3? Ese es el gran problema. Claro, ahí está el problema, ahí está el problema. Entonces yo digo, acá no es cuestión de decir la fecundación in vitro, no, sino cómo lo vamos a hacer. Yo he tenido algunos casos que aconsejar y yo le he dicho, usted tiene que ponerse de acuerdo con el médico. Sáqueme 2 óvulos o 3 que sean los que yo pueda llevar a cabo en el embarazo. No más, porque no quiero que se tire ninguno, ¿no? Entonces el médico primero dice, no, pero acá necesitamos sacar 10 o 15 porque el médico quiere tener éxito. Con 3 el éxito le baja. Bueno, acá está el problema ético de cómo enfrentamos este asunto. ¿Cómo lo enfrentamos? Sí. No es fácil esto, ¿eh? No es fácil. Hay que discutirlo, sí, hay que hablarlo. Por lo menos hay que animarse a ponerlo sobre la mesa y conversarlo. Y hay que animarse a pensar que los pastores no somos los sabios de la tribu, sino que necesitamos también la información de otras disciplinas para que nos enteren cómo se hacen las cosas. Entonces yo digo, un pastor hoy frente a todo esto, yo estoy preparando lo de los temas éticos, ¿no? La bioética. Tengo que hablar con médicos que trabajen con eso. Tengo que acercarme a libros de medicina. Tengo que entender primero cuál es el proceso, cuál es la propuesta. Porque no se puede elaborar una ética sin conocer. Porque es muy fácil que yo diga, esto está prohibido. Que es lo que muchas veces han hecho los pastores, ¿no es cierto? Cuando algo no sé qué es, entonces eso está mal, miren para otro lado. No, no es así. Tenemos que empezar a poner normas y a establecer principios para una nueva moral, que es la que se viene, esté Clinton o esté Bush, porque esté Trump, por ejemplo, no va a volver atrás los estados que tienen el aborto en Estados Unidos, no van a volver atrás porque venga Trump. No va a volver atrás la homosexualidad porque venga Trump, a menos que haga la locura que hizo Hitler de empezar a matar homosexuales, ¿no es cierto? No sé, que el Señor nos libre de que pase eso, pero lo normal es que esto va a seguir creciendo. Muy bueno el programa, nos dice Marcela y Eliana de San José del Rincón, Santa Fe. Ya ve cómo aprendo geografía aquí, Salvador. Sí. Ahora, un gusto verlo, Salvador, familia Mellado, desde General Madariaga. Felicitaciones por el invitado, es un lujo. Tema importante que lo tratan con gran nivel. Pablo Di Lorenzo de Rosario. Un saludo para los dos, Elizabeth Ochoa y Eduardo Schuster. Un grande en el programa. Un saludo para ellos también. Sí. Salvador dice que hablaste en el bautismo de la esposa de él. Sí. En el 75. Sí. Cuando todavía un saludo muy grande para ellos y quiero comunicarme. Ajá. Porque tienen una radio y están trabajando muy bien en eso. Muy bien. A ver, no nos dicen de dónde es. Creo que están en Neuquén. Cipolletti. Cipolletti, mira vos. Es Silvero de Ituzaingó Corrientes. Está emocionado de verlos juntos en el programa.
Sí, porque algunos piensan que porque no hacemos programa juntos nos peleamos. Soy Darío Pergamino, mucha sabiduría del invitado, Dios los bendiga. Muy bueno el programa, es interesante el tema, nunca había escuchado a alguien hablando de asuntos tan importantes. Luis de Rosario. Muy buenas noches, muy buenos bendecidos, muy buena charla, me gustó, es la primera vez que los escucho. Silvia, bueno, ¿qué está ha hecho bien. durante 12 años? Bienvenida, no lo Sí, pero reproche. vos le das la bienvenida, pero yo me pregunto, hace 12 años que estoy haciendo este Es que programa estaba esperando y me que vine a llegara yo. descubrir... Esperaba que está llegara esperando yo, que- ese es el asunto. Usted sabe, para cerrar eso de la enemistad, cuando me ofrecieron, que lo conté el otro día en el programa, me ofreció Bursaco hacer un programa en radio municipal. Sí. Lo primero que hice, che, Salvador, dice Salvador, si no, ya está, lo nuestro, como dice el tango, lo nuestro ya fue. Pero yo no dije lo nuestro ya fue en el sentido que ya fue la amistad ni No, nada de eso. para nada, Sino que que yo no- estoy en otra cosa, Claro. que me saca permanentemente del país, que estoy viajando y todo. Y no puedo darle continuidad. Cuando hiciste este programa también me dijiste si podía hacer programa Sí, ese, ¿no es cierto? Sí, también. Termina el programa y me llama, ¿por qué El Salvador no tiene un programa? Pregúnteselo a él. Acá lo tiene, pregúnteselo a él. Te voy a contestar como te contesté en un programa anterior. No soy televisivo. Sí, y yo soy televisivo. Mirá la cara que tengo. Mirá la cara que tengo. No, pero vos crees que sos televisivo. No, no creo. Yo soy sincero. No, y me lo han dicho bien. Yo tengo voz de televisión, pero cara de radio. Sí. Hermano, siempre los veo, soy Fito de Villa de Mayo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos llaman y siguen llegando. Ahora, Salvador, quiero que amplíes porque nos quedan 15 minutos. El cristiano ora, Señor, danos el mejor gobierno, y no siempre esa oración es contestada. No, por supuesto. Y eso nos pasa todo el tiempo, no solamente en el tema de gobierno, el tema de la escuela, el tema de la seguridad, el tema de la economía. Es decir, pero en este caso, los cristianos de Estados Unidos van a vivir con un gobierno que la gran mayoría no quiere. Pero no en términos de economía o de política, como nos pasa a nosotros. Acá la discusión moral acá no ha entrado en la Argentina. O sea, allá, usted escucha los programas de radio y de televisión. Yo recibí ayer un email donde una persona que trabaja en Washington, asesorando a los senadores, que predicó en nuestra iglesia, creo que estuvo en el programa, decía, ¿cómo no vamos a votar a Trump? Dice, no importa que sea una persona, Dios lo ha elegido, como eligió a Sansón, que era un mujeriego incontrolable, y sin embargo sirvió. Dice, se puede buscar cualquier argumentación para justificar lo injustificable. Bueno, pero ahí estamos. Tenemos que remar a contramano. ¿Cómo lo hacemos, Salvador? Yo creo que tenemos que prepararnos para eso. Yo recién decía devolver a la iglesia el sentido épico que ha perdido. Nosotros, vos y yo, que tenemos ya más o menos, ya tenemos la misma edad. Hemos entrado en la octava década. En la octava década, sí. Dicho así es terrible. Decir que somos septuagenarios y es mejor, ¿viste? Más o menos. Hemos visto otras formas de trabajo de la iglesia, ¿no es cierto? Acá hubo momentos donde la iglesia estuvo acallada y perseguida, y yo me acuerdo de eso, ¿no es cierto? Yo era muy chico, vos también eras muy chico, pero la iglesia no la pasaba bien, Yo me acuerdo de no pueden salir a hacer lo que era en aquel momento algo normal, la reunión al aire libre. La iglesia, en la calle, en la esquina. En la calle, en la esquina iban y se hacía una reunión allí y se prohibió eso. Y yo me acuerdo como si fuera ahora, que muy cerca de aquí donde estamos, en la iglesia que está en la calle Campana, aquí, en Villa del Parque, iban el domingo en el horario que tenían que salir a la esquina, que ellos lo hacían constantemente, y se arrodillaban para orar al Señor, pidiéndole al Señor que les volviera a abrir esa puerta que se había cerrado, ¿no? Y yo creo que falta eso. ¿En qué iglesia estamos viendo gente que se arrodille para clamar? Yo creo que Dios nos está diciendo, miren, vamos a armar el escenario en tal forma que la iglesia va a tener que arrodillarse y la iglesia va a tener que clamar.
Y yo creo que en ese momento vamos a empezar a recuperar el sentido épico. Esta es una batalla. Claro, pero lo que se escucha mucho, Salvador, es que estamos en victoria, vamos para arriba, para... Sí. Estamos perdiendo la batalla en medio de canto de victoria. Estamos perdiendo la batalla. Yo veo que avanza la inmoralidad, avanza el asunto de la corrupción, la falta de respeto a la vida, y mientras tanto cantamos victoria. No, estamos perdiendo la batalla. Si cada vez va peor el asunto. Hace 15 años no teníamos matrimonio igualitario, ahora lo tenemos. Lo tenemos. Y no sale la ley que adoptan niños. Sí, y no sale la ley del aborto por un problema político nada más, pero está allí, ¿no? En cualquier momento sale. Y detrás de eso viene otra cosa. Quiere decir que no cantemos tanta victoria dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Miremos lo que pasa afuera. Eso sí es una cosa que me indigna. Cuando escucho los cantos de victoria, siempre en victoria, siempre en victoria. No, también la iglesia fracasa. Y tenemos que pensar que en este momento vemos un avance del mal y de la corrupción que está diciendo pero que estamos perdiendo la batalla. A ver, pero está mal pensar, Salvador, que vamos a conquistar, vamos a transformar la nación, que somos la generación llamada, bueno, nosotros ya no, pero los próximas, que es lo que se anuncia y la gente sale. Sí. Me hace acordar al Gran Hermano, ¿viste? Sí. La novela, claro, hay que parafrasearlo un poco, de Orwell, 1984. El tipo les metió un video, ahora la guerra es con Euroasia. Y la gente salía fervoricada. Bueno, son esos eslogan que... Yo me acuerdo de algo que a lo mejor vos te acordás, con el pastor Samuel Lieber, que fue gran amigo, inventor en muchas cosas. Y un día fuimos a hablar con él y dijimos, estábamos buscando un lema para una campaña. Entonces era Buenos Aires para Cristo. Y aparece otro y dice, no, Argentina para Cristo. Y él dijo, mejor muchachos, Cristo para Buenos Aires. Vos fíjate que esa diferencia es muy importante. Porque si vos decís Buenos Aires para Cristo, es una cosa, es Cristo para Buenos Aires el asunto. Entonces, nos bajó, en aquel momento, que éramos todavía jóvenes e indocumentados, nos bajó a la realidad. Y yo creo que a veces nos falta realismo. Nos falta realismo. Y entonces hay que mirar, el asunto hay que mirarlo con mucho realismo, ¿no? La iglesia tiene que mirar la realidad. Cuando Pablo hablaba de la realidad de su tiempo, él hablaba muy claramente de la decadencia que había alrededor, de los problemas que había y de cómo la iglesia tenía que mantenerse firme frente a esto. La carta a los Corintios te habla de una influencia tremenda de lo que pasaba afuera dentro de la iglesia. La influencia del platonismo en la iglesia primitiva fue terrible. ¿Por qué? Porque ellos habían sacado de Platón la idea de que lo que se hace con el alma es una cosa y lo que se hace con el cuerpo es otra. El cuerpo es de abajo, el alma es para arriba. Entonces, claro, fornicación dentro de la iglesia, no hay ningún problema, eso se hace con el cuerpo. Y Pablo le tiene que decir, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese poner vuestro cuerpo y vuestro espíritu, está diciéndole, miren que las dos partes. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados sin reprensión. Es decir, fíjate cómo ese paréntesis es un agregado, porque si todo vuestro ser se ha guardado... No, él dice, el ser es espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué dice el espíritu, alma y cuerpo? Porque la influencia del platonismo hacía que la salvación perteneciera al alma y al espíritu. Y con el cuerpo podemos hacer lo que quiera. Entonces, eso habla de que él estaba parando ciertas corrientes que querían meterse adentro. Sí, y lo que lo mantenía permanentemente, el apóstol Pablo mencionaba permanentemente, estamos en guerra. La vida cristiana no es un paseo. Estamos en guerra contra fuerzas espirituales en los aires. Entonces, cuando nosotros decimos, está todo bien, va victoria, ganamos, sí, porque nos juntamos 50 o 500 para cantar. No, la guerra es sin cuartel. Una expresión para decir, no termina nunca. No termina nunca, lógicamente. Y si no aprendemos a usar las herramientas o las armas que son poderosas para derribar esa fortaleza, vamos a seguir en derrota, aunque nos juntemos para cantar. Claro. Mira, ya en el principio el Señor tuvo dentro de sus filas a alguien que era el defensor de la burbuja, ¿no? Que era Pedro. En
la transfiguración, dice, Señor, mejor es que nos quedemos aquí, porque acá va todo fenómeno. Y Jesús lo bajó de golpe y lo llevó a un problema cuando traen al chico ese con todo su problema, y le mostró que tenemos que luchar contra esto, no es cuestión de hacer una burbuja y meternos adentro. Y creo que tenemos que luchar contra esto, y en la medida en que analicemos el enemigo y la estrategia del enemigo y comprendamos los mecanismos del enemigo... No desconocer sus artimañas. Claro, es la forma en que vamos a poder contestar. Hermano, siempre los veo, soy Fito de Villa de Mayo. Mirá vos. Gabriel Colman de Reconquista. Excelente el programa. Muy interesante desde La Plata, Sebastián. Muy buenas noches. Benito Lejeren, de Concordia, Entre Ríos. Somos la familia Saracho. Bueno, me sigue, bueno, sean breves en los mensajes. Qué alegría escuchar a Salvador. Un abrazo enorme desde Mendoza, familia de David Morales. Los que tienen letra chica los veo muy buenos desde Miramar, Cristian. Y hay otra letra chica desde Sol de San Nicolás. Bueno, ahí está, otra vez, es la primera vez que veo. Yo te dije. No puede ser que haya gente que después de 12 años diga que es la primera. Si no, yo te diría que mi presencia trae suerte. ¿Y por qué no? Si vinieras todas las noches tendríamos una audiencia bárbara, Salvador. No. ¿Cuánto creen que podría venir todas las noches, Salvador? Y hacemos el programa como hacíamos antes. Te pones de este lado, yo toco el piano, vos preguntás a los invitados. Sería interesante, ¿no? No me tientes. La verdad es que es un lujo tenerlo a Salvador esta noche. Ha hecho un gran esfuerzo en medio de una suerte de debilidad que no va a contar, pero que ha superado la debilidad. Por lo menos faltan 5 minutos. Sí, cinco minutos más. 5 minutos llego, sí. Ana de Rosario nos dice cosas muy interesantes, y también José de San Antonio de Areco. El tema es que DirecTV nos ha duplicado, triplicado la audiencia ahora, y estamos en muy buen lugar. Claro, obviamente cuando es la elección en la Argentina le decimos a los cristianos oremos. ¿Le diríamos a los cristianos argentinos, oremos por la elección en Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. Pero, a ver, decime, Salvador, hay 2 opciones, tampoco puede aparecer una tercera buena ahora. Pero yo hambre oraría para que el Señor nos dé la fortaleza, sea cual sea el resultado, poder seguir adelante y poder seguir apoyando los valores que nosotros tenemos y conocemos que recibimos del Señor. Yo no voy a orar para que salga un candidato para que salga otro candidato. Yo creo como que los 2 candidatos son malos, los 2 son malos. Sé que va a afectar mucho a América Latina, eso me preocupa, va a afectar mucho a América Latina. ¿En cualquiera de los 2 casos? Sí, en cualquiera de los 2 casos. Va a ser mucho más liviano con Hillary, ¿no es cierto? Y va a ser mucho más duro con Trump. Va a afectar a América Latina. Eso sí, porque vamos a tener que enfrentar dificultades muy fuertes en un continente que está luchando a brazo partido con la pobreza, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa. Pero yo creo que el Señor va a hacer lo mejor para todos nosotros. Y creo que tenemos que estar dispuestos a recibir lo que venga, sabiendo que Él es el que quita y que pone reyes. Y que Él muchas veces levantó a hombres como Nabucodonosor o como los caldeos. Uno se acuerda del profeta que oraba, Señor, ¿hasta cuándo? Y como diciendo, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? Y Señor, manda que el pedido era que se acabe pronto esto. Y el Señor dice, no, mando a los caldeos porque esto va a ser peor, ¿no? Como diciendo, bueno, el asunto es así. Lo que tenemos que tener es fortaleza. Y lo que tenemos que tener es apoyarnos en el Señor, y tenemos que empezar a profundizar en la fe que tenemos. Yo lo que noto es que hay un desconocimiento en mucha gente de la fe que tiene, de las bases de su propia fe. Y cree que todo es igual. Y no todo es igual. La fe cristiana tiene herramientas, hay una cantidad de herramientas que Dios nos da como para atravesar todas las tormentas que puedan venir a nuestro alrededor. El asunto es que yo tenga todas las herramientas de carpintería no me hace carpintero. Voy a ser carpintero en el momento que las use. Y si que yo tenga todas las herramientas espirituales no me hace un hombre espiritual, ¿no? Solamente cuando empiezo a usar eso en mi vida cotidiana, diaria,
Entonces ahí empieza el crecimiento espiritual de la persona y aparece la fortaleza como para enfrentar los problemas que tenemos delante. Lógicamente que todos sabemos, los que estamos un poco más cerca de la casa del Padre que otros, ¿no?, que el mundo ha pasado por muchas de estas experiencias. Incluso durante nuestra propia vida hemos visto todas estas experiencias. Y sabemos que el Señor ha sido siempre poderoso como para traernos hasta acá, ¿no? Y para traernos, como dice Pablo, con gran alegría hasta aquí, a pesar de todo lo que hemos vivido y lo que hemos pasado. Que no ha sido fácil, porque nosotros cuando llegamos acá y hablamos, contamos la parte positiva. Hubo también partes negativas, Pablo. Todo eso. Hubo luchas, hubo cosas, pero llegamos acá y llegamos con delante del Señor, sentir que dentro de nuestras posibilidades tratamos de hacer lo que estaba a nuestro alcance y que el Señor ha dado la bendición. Creo que sí, que tenemos todavía mucho por delante, Salvador. Sí. Toda la octava década, por lo menos. Por lo menos. Es lo que el Señor no le gusta lo de octava década. Che, gracias, ¿eh? No, por favor. Espero que le haya gustado, le ayude a reflexionar y ore. Y ore para que el Señor haga de cada uno de nosotros soldados que le honren, le sirvan y busquen su gloria. Nos encontramos aquí mañana. Desde Buenos Aires hacemos para Canal Luz La Puerta Abierta.